Bien, chicos, muy buenas tardes con todos. Continuamos entonces ahora con el curso de aptitud verbal con el profesor Allen Rojas. Ya el profesor se encuentra con nosotros en sala. Saludemos todos por el chat, por favor. Profesor Allen, muy buenas tardes. Puede dar inicio a su clase. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todas las personas conectadas por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar entonces por aquí. Vamos a iniciar por acá. A ver, el día de hoy nos corresponde, buenas tardes por ahí, ¿qué tal? El día de hoy nos corresponde ver lo que son los textos de carácter argumentativo, ¿ya? Un texto argumentativo va a ser aquel que tiene la función de plantear el punto de vista de un autor, ¿ya? El autor toma una posición, una postura acerca de un tema, y a través del texto argumentativo se dedica a justificar el por qué piensa de esa manera con respecto a dicho tema. Entonces, para que exista un texto argumentativo, primero tiene que aparecer algo que vamos a llamar controversia, ¿ya? Básicamente la controversia gira en torno a lo que viene a ser el tema del texto, ¿ya? Para hablar de una controversia, ¿no? Un tema tiene que ser de carácter debatible. Todo texto argumentativo tiene una controversia porque su tema es de carácter debatible. Todo texto argumentativo, ¿ok? Es una característica general del texto argumentativo. Si el tema en cuestión no presenta una debatibilidad, ¿no? No presenta un argumento a favor o un argumento en contra, eso no puede ser un texto argumentativo, ¿ok? Puede ser un texto expositivo, puede ser un texto explicativo, pero no argumentativo. Tiene que poder establecerse un debate a partir del tema, ¿no? Para que se genere esta controversia. Ahora, no es necesario, pues, tampoco que los temas sean excesivamente polémicos, ¿no? No es necesario que el tema en cuestión sea la legalización de la marihuana, ¿no? O la instauración de la pena de muerte, ¿ya? Pueden ser temas importantes, ¿no? Pero focalizados en bajo cierto contexto. Por ejemplo, podría ser la construcción de una vía alterna hacia el aeropuerto, ¿no? Jorge Chávez podría ser también si se debe construir o no. Eh, si se debe alterar, ¿no? Las áreas verdes en el centro de Lima o se debe mantener tal cual, también puede ser un tema de debate. Ya lo importante es que para establecer la consecuencia deba poder plantearse un argumento a favor y un argumento en contra de aquello de lo que se está hablando. Eso es más que nada, ¿ok? Ahora, a esta posición, a esta postura que asume el autor con respecto al tema en cuestión, le vamos a llamar tesis, ¿ya? Y esta tesis viene a ser básicamente la idea principal de un texto argumentativo. ¿Ok? Cuando te pregunte qué es la tesis, ya, la tesis es la idea principal del texto argumentativo. Nada más, no te compliques la vida. ¿Ok? Todo texto, ¿no? Que vamos a ver en comprensión lectora tiene una idea principal, pero cuando hablamos del texto argumentativo le llamamos tesis. Es la única diferencia. ¿Correcto? ¿Por qué tesis? Porque es una propuesta, pues, es una posición, una postura, una opinión que el autor va a utilizar para reflejar lo que está pensando acerca del tema. Ahora, hay que recordar también que toda tesis está sustentada mediante argumentos. No es una opinión suelta, no es simplemente una idea que el autor manifiesta y deja ahí en el aire para que cada uno la interprete como le dé la gana. No, ¿ok? La tesis que se va a manifestar en este caso es una opinión que se sustenta mediante argumentos. Obviamente los argumentos, si tu tesis es la idea principal, tus argumentos aparecen a través de tus ideas secundarias, ¿ok? Ahora, estos argumentos básicamente son razones, son fundamentos, son los porqués. Si yo pienso, si yo afirmo, ¿no? Que la mejor manera de reactivar la economía es a través de un préstamo, ¿no? Tengo que sustentar por qué, ¿no? Tengo que argumentar por qué es mejor un préstamo y por qué mejor no sería un método de reactivar la economía, no sé, reducir las tasas de impuestos a los viajes o facilitar a las personas extranjeras, ¿no? Que accedan al Perú, abrir las fronteras, ¿no? ¿Por qué no sería por ese lado? No tengo que justificar mi postura, tengo que justificar mi opinión. Si yo tengo una postura acerca de la mejor manera de fomentar la lectura, ¿no? Que podría ser a través del uso de textos más actualizados y ya dejar de usar las obras clásicas, ¿no? En las escuelas, ¿no? Como Romeo y Julieta o La Vida de Sueño y buscar obras más actualizadas, quizá para fomentar el plan lector, como, no sé, Harry Potter, por ejemplo. Tengo que justificar por qué. Porque creo que tendría mayor funcionamiento y qué haría con las obras clásicas, ¿no? Todas las razones, los fundamentos que yo utilizo para sustentar un punto de vista van a ser mis argumentos, ¿no? Mis razones o fundamentos que prueban, sustentan o apoyan a quién, a la tesis, ¿ya? A la tesis, ¿ok?
Entonces, cuando hablamos de un texto argumentativo, acuérdate por favor, estamos hablando de aquellos textos que tienen como objetivo plantear el punto de vista de un autor y explicar el por qué piensa de esa manera, muy bien, y los elementos con los cuales van a contar son la controversia, que viene a ser el tema en cuestión, de qué estamos hablando, ¿no? Este asunto debatible, la tesis, ¿no? Que viene a ser básicamente la idea principal del texto argumentativo, qué es lo que piensa el autor respecto al tema, y los argumentos que vienen a ser nuestras razones o fundamentos que sustentan, prueban o apoyan a la tesis. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Tienes alguna duda, pregunta hasta este punto? ¿Hasta este punto se te genera alguna duda, pregunta y alguna consulta que quieras hacer respecto a este primer punto? ¿No? ¿Todo ok? Muy bien. Vamos entonces por aquí con nuestro material de clase. Ya está. Bueno, acá ya te he explicado, ¿no? Hace un momentito en qué consiste la controversia, la tesis y los argumentos, ¿no? Y cuál es la definición de texto argumentativo. Vamos a ver acá un par de ejemplos, ¿ya? A ver, veamos por aquí. Nos pide acá señalar nuestra tesis y nuestros argumentos, ¿cierto? Nuestra recomendación gastronómica de hoy, dice acá, se llama Random Madrid. ¿Ok? Nuestra recomendación gastronómica de hoy se llama Random Madrid. Y está situada en la calle Caracas al 21. De los dueños de dos grandes referentes, el Columbio y Le Cocó, este verano podemos disfrutar de uno de los locales más de moda de Madrid y de su exquisita cocina de mercado de corte internacional. Una fusión entre nuestra tradicional cocina española con la alta cocina francesa, italiana, peruana, nipona o escandinava. Lo mejor de cada casa para el disfrute de nuestros paladares. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es la postura del autor? Ok, acá sería, vamos a ponerlo aquí en el chat, ¿ya? Primero el tema, ¿no? El tema en cuestión, ¿de qué tema estamos hablando? De Random Madrid. Ese es nuestro tema, Random Madrid. Ok, este restaurante, ¿no? ¿Cuál sería acá mi tesis? Ok, Random Madrid es un restaurante recomendable, ¿no? Pues hablan de recomendación gastronómica, ¿cierto? Random Madrid es un restaurante recomendable. Esa es mi tesis, ¿ya? Así de simple, así de sencillo, ¿ok? ¿Cuáles son los argumentos para sustentar por qué es un lugar recomendable? Bueno, los dueños son grandes referentes, como el Columbio y Le Cocó. Se puede sobreentender que son grandes referentes gastronómicos. ¿Ok? O sea, son dueños de dos restaurantes importantes. Muy bien. Y porque tienen lo mejor de cada casa para el disfrute de nuestros paladares, ¿no? Cuando hablan de cada casa, se hablan de la cocina francesa, italiana, peruana, nipona, escandinava, ¿no? Ahí está, su exquisita cocina de corte internacional, ¿no? Ahí están mis argumentos. ¿Te das cuenta? Hablo de un tema, tengo un punto de vista y lo sustento a través de argumentos. A ver, veamos el otro por acá. Mira, los ciudadanos de la Unión Europea tienen libertad de movimientos para desplazarse de un país a otro, pero sus teléfonos móviles están sujetos a importantes recargos si los activan desde el extranjero para realizar llamadas, consultar su correo o acceder a Internet. Eso solamente es contexto, ¿eh? Todo esto es un contexto. Hacer uso del móvil en itinerancia, el famoso roaming, ese es mi tema, implica afrontar tarifas especiales, a menudo abusivas y de las que los usuarios no siempre son conscientes. La tesis, ¿cuál sería aquí? El roaming es una práctica abusiva, ¿no? Por parte de quien lo ofrece, ¿no? Es una práctica abusiva. ¿Ok? ¿Por qué es una práctica abusiva? Porque hay que afrontar tarifas especiales, que a la vez son abusivas las tarifas, ¿no? La práctica es abusiva porque sus tarifas lo son, y porque los usuarios no siempre son conscientes de ellas. O sea, están pagando algo que ni siquiera en un momento se pueden haber dado cuenta que estaban pagando, ¿no?
Claro, el roaming es básicamente cuando vas a otro país y activas tus datos, te están cobrando un precio diferente por estar en un lugar diferente, ¿ya? Y ahí estaríamos hablando de roaming, ¿muy bien? Eso es básicamente, ¿ya? Hay que identificar la tesis, primero el tema, ¿no? De qué me están hablando, luego identifico la postura, ahí estaría mi tesis, y luego observo los argumentos, por qué el autor pensaría de esta manera. Muy bien. Listo, vamos por aquí, por favor, con nuestro primer texto. Vamos a empezar a trabajar ya los textitos. Ok, vamos con el primer texto, preguntas del 1 al 5. Ya sabes la dinámica, ¿cierto? Conforme tengas las respuestas, por favor, la vas enviando a través del chat. Si tienes una consulta, también la puedes ir enviando a través del chat. Cuando estemos en lectura, por favor, toda consulta se hace a través del chat. Pero cuando estemos en la parte de la explicación, puedes también hacer tus consultas a través del audio. Ya solamente me avisas y yo lo activo, no hay problema. ¿Ok? Muy bien, vamos con el texto 1, por favor.
Un minuto, vamos con las respuestas. Un minuto, vamos con las respuestas por aquí. Muy bien, vamos con las respuestas. Dice, la finalidad que persigue el autor del texto es... Cuando hablamos de finalidad, estamos hablando del objetivo del autor, ¿ya? Su objetivo, su intención, ¿está bien? Date cuenta que el objetivo, finalidad del autor suele estar encabezado por estos verboides, ¿no? Afirmar, revelar, explicar, ¿no? Terminados en ar, er, ir. En este caso, premunir, pero solamente está con el pronombre enclítico, ¿no? Nos, premunirnos, pero igual está encabezado por un verboide de este tipo. Ahora, cuando hablamos del objetivo, la finalidad del autor, siempre tiene que estar acompañado por el tema del texto. Siempre. El tema del texto es el calendario gregoriano. Esa es tu respuesta. La palabra singularidades connota, le dice acá, poder entender las singularidades del calendario actual, o sea, lo que hace distinto al calendario actual del anterior, ¿ya? O de los anteriores. Distinción. Respecto al calendario romano, el autor estaría de acuerdo, dice acá, con afirmar su sentido celebratorio, ¿no? Al igual que el calendario, ¿no? Actual, que empieza, ¿no? Con lo que viene a ser el nacimiento de Cristo, lo conmemora, ¿ya? Los romanos contaban los años desde la fundación de Roma, también es conmemorativo, celebratorio, ¿no? Si la Iglesia Católica no hubiera tenido la hegemonía cultural y política en el medioevo, entonces nuestro actual calendario internacional de referencia, pues nos hubiese mantenido como el de los romanos, ¿no? No hubiese llegado al gregoriano. Ya el calendario gregoriano fue, dice acá, introducido por el Papa Gregorio XIII en el 582 y sustituyó al calendario que hasta entonces era el calendario juliano, ¿no? Dice acá, el calendario gregoriano se basa en el calendario que utilizaban los romanos, que también, que es el calendario juliano es el calendario de los romanos, ¿no? Si no hubiese existido tanta influencia en la iglesia en esta época, se hubiese mantenido el calendario romano. La respuesta acá sería, la A se derivaría directamente del calendario romano, nuestro calendario actual, ¿no? La incongruencia de celebrar en días distintos el nacimiento de Cristo y el principio del año implica, a ver, ¿no dicen que esta incongruencia ya se da cuando se pretende que la cuenta de los años empieza en este acontecimiento, ¿no? O sea, se pretende que empiece en el nacimiento de Cristo, pero en realidad lo hacen empezar el 1 de enero, ¿no? Cuando debería ser, o sea, la idea es que fuese a partir del nacimiento de Cristo que se comiencen a contar los años, ¿no? Porque por eso hablamos de los años antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, la incoherencia es de tipo informativo, hay una imprecisión informativa, ¿no? No se llega a dar la información de que, oye, ¿sabes qué? Estamos empezando el año a partir de esta cuenta porque justamente se conmemora el nacimiento de Cristo, ¿no? Sino que lo empiezan 5 días después, ¿no? Muy bien, vamos con el texto 2, pero por favor no responda la pregunta 7, ¿ya? Solamente responde las preguntas de la 6 a la 10, ¿ya? Texto 2, preguntas 6, 8, 9 y 10, ¿está bien?
Muy bien, vamos con las respuestas por aquí. A ver, dice, con respecto a la deuda externa, el autor tiene la intención principal. Nuevamente hablamos de intenciones principales, ¿no? Con estos verboides, ¿cierto? Elogiar, contrastar. Uy, ¿qué pasó? Ya, ahora sí. Elogiar, contrastar, destacar, reconocer, ¿no? El tema es la reducción de la deuda, así que la respuesta estaría entre la C y la D, ya en primera instancia, ¿ok? Ahora, el autor no se concentra tanto en resaltar o en reconocer que se debe al modelo económico, porque esto lo menciona recién al final, ¿no? Fue minimizado por tal como un modelo económico eficiente, ¿no? Pero no es el centro de lo que viene a ser la afirmación, ¿ya? Sino que se centra, a través de la imagen y del texto, en hacer la comparativa de cómo fue reduciéndose a través de los últimos 10 años, ¿ya? 2001 al 2011. La respuesta acá sería la C, destacar su significativa reducción durante los 10 años anteriores al 2011. Observando el gráfico se puede afirmar que la reducción del pago de la deuda externa, bueno, acá podemos observar que del 2001 al 2005, mira, ¿no? Cómo se fue reduciendo de manera bastante notoria, ¿no? De 50 baja hasta 30. Pero a partir de este punto, ¿ok? Del 2006, no es tanta la disminución, ¿no? Green baja creo que un 5%, ¿no? No llega ni siquiera al 10%. Respuesta, ahí sería la C, ¿no? En los primeros 5 años la reducción fue más pronunciada, más notoria, ¿ya? Por ahí alguien me acaba de mandar la clave de las 7, creo que no he estado muy atenta a esa persona, ahí está en el chat, si puedo observarlo más arriba, había informado que no se resuelve esa pregunta. Hay que observar, por favor, ya hay que estar atento a lo que estamos trabajando en clase. En el texto la expresión pasivo concertado alude, cuando nos dicen que hablamos de un pasivo concertado, ¿ya? Está haciendo referencia, pasivo está haciendo referencia a la deuda. Ya un pasivo es una cantidad de dinero la cual no se puede utilizar de manera activa, pero está ahí, es tuyo. Solo que tienes que esperar obviamente a que te paguen para poder utilizarlo. ¿Ya? Y en el caso de concertado quiere decir que hay un acuerdo de por medio, ¿no? La acuerdo para el pago de la deuda. En relación al préstamo financiero externo, es incompatible afirmar que acá la respuesta sería la D, el Estado recurre a él solo cuando carece de recursos propios. No. Acá nos dicen que el Estado, ¿ok? Si bien nuestro país sigue concertando de deuda, o sea, sigue endeudándose, también amortiza montos importantes. Entonces no podemos decir que solo recurre a él cuando carece de recursos porque no seguiría amortizando si careciese de recursos, ¿no? Vamos pidiendo prestado y vamos amortizando, ¿no? Esa es la dinámica de la economía, ¿no? Dice. Es algo absolutamente natural, ¿ya? Ahí está. Vamos con el texto 1 por aquí de reforzamiento. Ya vamos con el texto 1 por acá de reforzamiento, por favor. Vamos a ir.
Muy bien, vamos por aquí. A ver, dice. La posición del autor frente al caso planteado es la siguiente: posición, postura del autor, ya sabes, ¿no? ¿Qué es lo que el autor piensa acerca del tema en cuestión? Aquí sería la D, ¿no? Que la exposición pública de la intimidad contribuye a esta banalización del amor, ¿no? Para el autor, pues, la sexualidad y específicamente la masturbación no debe ser un motivo de campañas públicas, por muy educativas que intenten ser. El resultado de esto es la trivialización del amor, ¿no? ¿Qué argumento usa el autor en el texto? Este de aquí, ¿no? Que sacar el sexo de las alcobas, muy bien, lo regresa a tiempos primitivos, a tiempos de la caverna, dice el autor, ¿no? Por eso es que no se debe exponer públicamente. Se condice, cuando te digan se condice, quiere decir que es compatible, ¿ya? Se condice con el texto afirmar que el descubrimiento de la masturbación en los adolescentes, bueno, por acá nos dicen, ¿no? La masturbación no necesita ser enseñada, ella se descubre en la intimidad y es uno de los quehaceres humanos que funda la vida privada. Muy bien, la respuesta acá sería la A, contribuye a la formación individual de la vida privada. Banalizar el amor quiere decir restarle importancia, ¿ya? Restarle la importancia que en realidad conlleva. Ese es banalizar, volverlo algo demasiado común, quitarle lo especial. Se infiere del texto que quienes se benefician con la liberación de la sexualidad son los puritanos, porque de esta manera se trivializa la sexualidad y pierde su poder seductor, ¿no? Cuando lo haces público, quienes salen ganando son los puritanos, ¿no? Se le da una puñalada al erotismo, se le quita ese ámbito de lo privado, lo oculto, lo que lo hace más seductor, ¿no? Si finalmente se lograra destruir los ritos privados y acabar con la discreción y el pudor que han acompañado al sexo, entonces, a ver, por acá nos dicen que estos ritos, ¿ya? Y esta discreción y pudor que han acompañado al sexo, ¿ya? Al ser eliminados, ¿ok? Gracias, al ser eliminados, muy bien, están pues frustrando lo que es el desarrollo del erotismo, ¿cierto? La respuesta aquí sería la C, perdón, la B, la cultura del erótico desaparecería en consecuencia, ¿no? Ahí está, porque claro, es esta discreción, los ritos, eso es lo que alimenta este tipo de cultura, ¿no? Muy bien, fue surgiendo en torno a ella a medida que la cultura y el desarrollo de las artes y la letra sigan enriqueciéndola, ¿no? Y convirtiéndola ella misma en obra de arte. Estamos hablando de lo erótico, ¿cierto? Muy bien. Vamos con nuestro texto 2 por aquí, por favor. Texto 2 por acá, por favor.
Muy bien, vamos por aquí con la respuesta. ¿Cuál es la tesis del autor? La D, definitivamente, ¿no? O sea, ¿cuál es el efecto que ha causado la represión de este régimen en lo que es el estudiantado venezolano, ¿no? La repercusión, ¿ya? Marque la alternativa que contenga el argumento central, ¿no? ¿Por qué fue contraproducente esta represión? Porque la movilización estudiantil se expandió por todo el país, ¿no? Algo que solamente estaba pues ceñido a un grupo de estudiantes, se llevó a todo el país a partir de la represión, ¿no? Marque la idea incompatible con el texto, la C, ¿no? Los abogados voluntarios amparan los asesinatos, ¿no? Para nada. Estos abogados voluntarios están yendo a defender, ¿no? A las personas que han sido ¿no? atacadas por toda esta situación, ¿no? Por todo este régimen, ¿ya? Se deduce del texto que la juventud venezolana antepone la democracia a su supervivencia, ¿no? Acá nos están diciendo que la ferocidad represiva resultó contraproducente. ¿Y cuál era esta ferocidad? Picanas eléctricas, golpes, eran somatizados con palos, fusiles, muchachas violadas, todo lo que les hacían, ¿no? ¿Ya? Y por eso, y aún así, ¿no? La juventud siguió las protestas, ¿no? Y se extendieron todavía las protestas. Por lo tanto, se puede entender que se están jugando, pues, la integridad, ¿no? Si Nicolás Maduro no hubiese arremetido contra los estudiantes que reclamaban justicia, su régimen no estaría generando repulsión en los venezolanos. Una cosa es pues que ya no hay gente que obviamente puede haber estado de antes en desacuerdo, ¿no? Pero dice, la munición estudiantil se extendió, ¿no? Como producto de esta ferocidad, esta represión. Muy bien. Y estas manifestaciones expresaron su repudio al régimen y su solidaridad con las víctimas, ¿no? Ya el hecho de que haya reaccionado de esa manera, ¿no? Una cosa es tener opositores y otra cosa es reaccionar de manera violenta entre ellos, pues ya genera esa repulsión, ese repudio, ¿no? En gran parte de la población, ¿ya? La B sería acá. Bien, vamos por acá con el último texto de aquí de nuestro material de clase. Creo que no da tiempo para hacer un tecito de la tarea también, ¿ah? Vamos acá primero con el texto 3.
Muy bien, vamos acá con las respuestas. A ver, dice aquí. ¿Cuál es el tópico que se discute en el texto anterior? A ver, estamos hablando de la literatura, de todas maneras, ¿ya? De la literatura. ¿Ok? Pero lo que se discute en los 3 puntos es el valor que tiene la literatura, ¿ya? Lo valioso de la literatura, ¿ok? El valor de la literatura, muy bien. Y por acá dice que la literatura es más compleja, ¿no? No solo es esto, sino también lo otro, la literatura es lo más cercano a una manifestación, ¿no? Eh, el tema en cuestión es cuál es el valor estético de la literatura. El valor artístico, por si acaso, como te digan estético y estamos hablando de algún arte, es valor artístico, ¿ya? ¿Cuál es la postura del texto A? Lo importante de la literatura es que logra conmover, lo que menciono al inicio, lo importante de la literatura es que logra conmover y luego lo comienza a explicar y a justificar, ¿cierto? Esa es su postura. El autor se concuerda con B en que, a ver, el autor se dice que la literatura logra conmover, logra documentar, ese es un argumento que no utiliza, ¿ya? Pero me dicen que concuerda con B y B no habla de conmover, B habla del valor documental. Por lo tanto, el único en que concuerdan, o sea, ambos lo comparten, es la 2, la B. El autor C podría concordar con cuál de los siguientes razonamientos. La creatividad humana nos ha acompañado desde el inicio de la historia. No hay una mención a ello aquí en su proclama. La literatura recoge diversos géneros y los combina, creando y recreando, generando una diversidad de objetos. Sí, porque habla de la fantasía, la ciencia ficción, por ahí, ¿no? También es creación. Eso sí está bien. Existe la literatura de entretenimiento para pasar el tiempo. Sí, pues habla de la ficción, ¿no? También hace razonar, pensar, cuestionar, es imaginación, es entretenimiento, ¿no? Así que sí se puede hablar de literatura de entretenimiento. La respuesta acá sería la A. ¿Cuál de los siguientes razonamientos sería aceptado por el autor de A? Que el ser humano prefiere conmoverse, ¿no? Porque en ello basa su argumentación, ¿cierto? Lo valioso de la literatura es que logra conmover, ¿no? O sea, el ser humano puede conmoverse, ¿no? Y esa es su preferencia porque es lo que le da valor a la literatura. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos por aquí con nuestros materialitos de tarea, ¿ya? Con nuestra material de tarea por acá. ¿Y por qué no podría ser la D, por favor? Siempre especificando la alternativa. ¿Qué pregunta nos estamos refiriendo? En la 15, a ver. Cuando la obra es lograda, los personajes se ven reflejados en los lectores. Mm. Ah, ya, porque te dice, los personajes se ven reflejados en los lectores. Y aquí en el texto te dicen que los lectores se ven reflejados en los personajes, que es diferente. ¿Ya? ¿Se entiende? Listo. Muy bien, vamos por acá. Vamos de frente al texto, ¿ya? Texto 1, vamos acá.
Muy bien, vamos por acá. A ver, dice. ¿Cuál es el enunciado que mejor resume el texto? Aquí la respuesta sería la B, ¿ya? Porque el texto nos presenta la propuesta educativa de Russell y el objetivo, que es remediar la situación que se describe en los primeros párrafos, ¿no? Al final, la alternativa que es más integradora en cuanto a la información es la B, ¿ya? El término convencionales, dice acá, el término convencionales equivale en el texto a... Ajá, aquí la respuesta sería la B. Tradicionales, ¿ya? El texto presenta la propuesta educativa de Russell. Leí un momento donde nos dicen, ¿no? Que nos hablan de una escuela convencional, ¿no? Y esto se emplea para hablar de la educación más tradicional, contra la cual el pensador está proponiendo una alternativa nueva. Ya convencional hace referencia a tradicional. Es incompatible con el texto, afirmar que aquí la respuesta sería, la E. La educación nunca fue utilizada con propósitos políticos, ¿no? Una de las principales críticas de Russell a la educación tradicional de esta época es la utilización que se hace de la enseñanza para el adoctrinamiento político. Por eso su propuesta incluye, en principio, que el conocimiento que se imparte no debe utilizarse para apoyar o probar ninguna conclusión política determinada. Se puede deducir del texto que la propuesta de Bertrand Russell fue pacifista, puesto que se opuso a la guerra, ¿no? El primer argumento de Russell en contra de las escuelas convencionales se basa en que éstas fomentaban el militarismo. Esta oposición pues termina implicando que Russell optaba por una educación más pacifista, ¿no? Lo que se ve reforzado cuando él señala que las guerras son absurdas. Si un educador quisiera poner en práctica un modelo pedagógico basado en las propuestas de Russell, juzgaría útil investigar en torno a los efectos perniciosos, perjudiciales, ¿ya? De la televisión, ¿no? Para Russell, ya el hombre está sumergido desde pequeño en un mar de adoctrinamiento, lo cual es concebido como algo alienante. Por lo tanto, investigar sobre la televisión podría resultar, desde su perspectiva, interesante, ¿no? Respecto al modelo al cual se está haciendo alusión, ¿ya? Muy bien, listo. Con esto de aquí estaríamos terminando por el día de hoy. Muy bien, con esto de acá estaríamos terminando por el día de hoy. Y ya nos estaríamos viendo pues la próxima semanita, ¿no? Cuídense bastante, chicos. Les mando un gran abrazo. Que tengan una bonita tarde. Nos vemos, chao, chao.